Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Gracias porque un día tú decidiste crear al ser humano a tu imagen y semejanza, Señor. Decidiste hacer eso, Padre de la gloria. Y mostraste tu gloria en él, Señor amado. Mientras el hombre estuvo en comunión contigo, Señor, sin pecado, la gloria de Dios se manifestaba permanentemente, Señor, en todo lo que el hombre hacía. Pero por causa del pecado, Señor, todo eso el hombre lo perdió y fue arrancado y sacado del Edén. Y tú, en tu misericordia, comenzaste a trabajar en sus vidas, Señor. Tuviste que hacer la más grande inversión que se ha hecho en toda la creación. Enviar a tu unigénito Hijo, Jesucristo, para que Él tomara nuestro lugar de pecadores, Señor. Nosotros estábamos siendo enemigos tuyos, Señor, impíos, Señor, totalmente bajo la maldición, bajo la ira tuya, Señor. Y todo eso Él tuvo que llevar en la cruz del Calvario para salvarnos y justificarnos por la fe. Pero también éramos enemigos tuyos y ahora tú nos has reconciliado, Señor, contigo, Señor, gracias a esa obra gloriosa. Y te pido que tú nos hables por medio de tu santa y bendita palabra, Señor. Te alabamos y te adoramos. Dice así Romanos capítulo 5. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia carácter propio, y el carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no disoluciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando mucho más y habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Por si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Tomen asiento, hermano. El tema es los beneficios de la justificación por la fe, ¿no? El sábado pasado hablábamos de que el apóstol Pablo ha demostrado, ¿no?, que todos somos pecadores y que por lo tanto estamos bajo la ira de Dios. Pero antes de eso, ha dicho en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo va primero de afirmar eso, ¿no?, que es el mensaje principal. Va a demostrarnos por qué razón el Evangelio es poder de Dios y nos va a hablar sobre que el hombre solamente es salvo por la justicia de Dios, por su propia justicia, ¿no? Para eso es necesario que el justo crea en esa obra de Dios, en la justicia que Él establece en la cruz del Calvario, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá.
y nos va a demostrar que todos los seres humanos, sin excepción, están destituidos de la gloria de Dios. No hay un ser humano que por sí mismo haya podido cumplir la ley o haber agradado a Dios como lo hizo Jesús, ¿no? Nuestro Señor. Entonces fue necesario que Jesús enviara a él a nuestro Señor Jesucristo para que él se encarnara, ¿no? Entonces, a partir del capítulo 1, 18 hasta el 3:20 demuestra todo eso, y a partir del 3:21 hasta el 4:25 nos va a demostrar la justificación por la fe, ¿no? La importancia de la justificación por la fe. En el capítulo 4 va a aplicar y va a demostrarnos cómo Abraham fue declarado justo, ¿no? Porque le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y va a tomar el testimonio de David, ¿no? De cómo él, un hombre pecador, Dios lo perdonó, ¿no? Y también en base a la justicia de Dios que él creyó, ¿no? Que Dios lo había perdonado. Porque ya a partir del 5, él va a hablarnos, él se va a incluir, ¿no? Él se va a incluir, ya no va a estar hablando así tan radicalmente a todos, sino ya va a hablar de los beneficios que tiene la justificación por la fe, ¿no? Por tanto, dice, habiendo sido justificados por la fe, ya él da por hecho, y habla en plural, ya no en singular, tenemos paz para con Dios. Entonces, el primer beneficio que el hombre va a tener va a ser la paz con Dios. No va a tener la paz de Dios. Una cosa es paz con Dios, otra cosa es paz de Dios. Por causa del pecado, el hombre era enemigo de Dios, el hombre era impío, el hombre no podía, por su debilidad, acercarse a Dios, ¿no? Lo va a decir en estos versículos, pero lo más importante es que la muerte de Jesús le da al hombre la oportunidad de que lo que lo separaba de Dios, que era el pecado, pueda reconciliarse con Dios. Nuestro Dios, Padre, da el paso y busca al pecador, le demuestra su condición en la cual está, lo salva mediante su palabra, demostrándole que hay una solución para su pecado y la vida en que vive, y que es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y el hombre cree en ello, cree en esa justicia de Dios, y el hombre y se arrepiente de sus pecados y cree. Entonces, automáticamente, el hombre es justificado por la fe, pero también Dios ya se acerca al hombre, porque ya el hombre está en condiciones de tener comunión con él, ¿no? Entonces, ya no hay enemistad, ya hay paz con Dios. El hombre establece su paz con Dios. En segundo lugar, dice, no, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La obra, ¿quién la hace? Jesucristo, ¿no es cierto? Él la hace en la cruz del Calvario. Aquel que levantó, y por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No solamente tenemos paz con Dios, sino que ya vamos a vivir en la gracia de Dios y firmes en esa gracia, ¿no? Es decir, Dios nos va a proveer todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos salvos, para tener comunión con Él, para no apartarnos de Él, ¿no? Para no separarnos de Él. Él va a proveer todo lo que tú y yo necesitamos, ¿no? Por eso dice que, pero en esa gracia hay que estar firme, ¿no? Él, acá está diciendo Pablo, dice, por medio de quién, por medio de Jesucristo, ¿no? También hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿no? Este es uno de los temas que el Señor nos ayuda a entender por qué debemos estar firmes en la gracia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debemos de confiar totalmente en Dios? Una cosa es la fe y otra cosa es la confianza, ¿no? Cuando tú y yo desarrollamos la fe en Dios y comenzamos a ver a Dios realmente actuar y vemos la manifestación de la gracia, vamos a comenzar a tener confianza en Dios.
Y vamos a comenzar a confiar en la gracia de Dios. Y que hay muchas cosas que tú y yo no podemos vencer. Tú y yo no podemos vencer el pecado, aún estemos en Cristo Jesús. Para poder vencer el pecado, Dios nos da su poder, ¿no? Nos da su autoridad. Entonces, todo eso lo da por pura gracia. Nos abre el entendimiento de su palabra, nos abre el entendimiento y comenzamos a entender su palabra. Y esa palabra comienza a encarnarse en nosotros y Cristo se va formando en nosotros. Todo eso es por gracia. Esto es bien importante, amado hermano. Hay algunos creyentes que creen que pueden lograr las cosas porque agradan a Dios, ¿no? Y comienzan a hacer muchas cosas y creen que se merecen. Por ejemplo, algunos creen que se merecen ser llamados al ministerio. O algunos agarran y hacen algo que deben de hacerlo normal, en una forma natural, porque la gracia de Dios nos hace que seamos servidores del Señor, que podamos servir con alegría, con gozo. Y hacen cosas y después quieren que les reconozcan, ¿no? Es decir, hacen algo y quieren que les reconozcan, que se les celebre, que se les diga, ¿no? Es uno de los grandes errores que nosotros como iglesia practicamos, ¿no? Y Dios nos ayude a salir de esa condición cuando, por ejemplo, se reconoce, ¿no? La iglesia tal es la que más aporta para misiones. La iglesia tal o el hermano tal hace tal cosa. Y tú agarras y crees en eso y sin querer caes en una trampa, ¿no? Que no es correcta. Porque las cosas que tú haces, no eres tú el que las hace, sino es Dios por medio de ti. Obrando, amado hermano. Eso es muy importante. Cualquier cosa que tú puedas hacer, Dios se ha provisto en ti. Dios, en la gracia, en esa gracia que tenemos que estar firmes. Si tú tienes talentos, dones, inteligencia, sabiduría, sagacidad, valentía, poder, lo que tengas, amado hermano, todo eso es de Dios. Todo eso es de Dios. Tú eres súper inteligente, eres súper dotado. No hay alguien que te supere. Pero cuando tú entiendes que todo eso es de Dios, Dios hace cosas grandes y gloriosas. ¿Por qué? Porque tú en todo momento le vas a dar la gloria a Dios y vas a decirle gracias por esta gracia firme que me has dado. Mire, y en esa gracia firme lo más importante, todas esas cosas que puedas tú y yo hacer para la gloria y manifestar la gloria de Dios, es para mantenernos firmes en la gracia. Para ver que Dios está actuando en nuestras vidas y seguimos hacia adelante. Amén, en victoria. En tercer lugar, nos gloriamos en la esperanza, dice, ¿no? Dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es gloriarse? Gloriarse es confianza y gozo ¿en quién? En Dios. Nadie, un cristiano que esté en su sano juicio, escucha bien, iglesia, joven, un cristiano que esté en su sano juicio jamás se va a gloriar. Pero hay cristianos que entran en crisis y se comienzan a envanecer, se comienzan a gloriarse. Aunque con su boca dicen que es de Dios, pero con sus hechos hacen lo contrario. Pero acá dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron, ¿qué pasó? Están destituidos de la gloria de Dios. Cuando venimos a Cristo, es decir, cuando el Señor nos trae a Él, nos salva y nos convierte y nos hace sus hijos, una de las cosas que Dios va a comenzar a restaurar en nuestra vida es la semejanza a Dios. Por eso que Pablo dice en Romanos 8:29 más adelante que uno de los trabajos que Dios está haciendo es formarnos a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces ahí cuando tú y yo comenzamos a crecer en la gracia, como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe o que yo desaparezca, o como Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El yo va disminuyendo, el yo ya no tiene gobierno en nuestras vidas,
vamos viendo la gloria de Dios. Es decir, las cosas que tú y yo hagamos va a manifestar la presencia de Dios. Va a manifestar el agrado de Dios y vas a ver en tu vida la gloria de Dios, ¿me entiendes? Mire, ese es el resultado de la justificación por la fe. El tercer resultado es que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahí es presente y futuro, porque llegará un día en que, como decíamos el sábado pasado, que estaremos cara a cara delante de Dios. Pero para llegar a eso, leíamos 1 de Juan 3:2, en la cual él dice, ¿no? El apóstol Juan, ¿qué dice? Que cuando lo veremos, seremos semejantes a él. Porque para poderlo ver a Cristo glorificado, porque Cristo ahora está glorificado, en un cuerpo glorificado, en su naturaleza humana, el día que resucitó fue transformado en un cuerpo de gloria, y él se mantiene en esa posición. El día que tú y yo vayamos a ver a Jesús, vamos a ser semejantes a él, con un cuerpo de gloria, ¿me entiendes? Esa es la esperanza. La esperanza que hace posible que tú y yo estemos expuestos a pasar muchas situaciones. Por eso que en el cuarto lugar nos gloriamos, nos regocijamos en nuestros sufrimientos, en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones. ¿No? Cuanto a más se acerque la venida de Jesús por segunda vez, y para venir a levantar a su iglesia, para levantar a su santa y bendita iglesia, van a haber más problemas en la humanidad. Es decir, el poder del enemigo va a crecer. Porque hay una palabra de Dios, dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues el día de hoy vemos que el pecado abunda, ¿no es cierto? El pecado el día de hoy, tú sales a la calle y ves cosas que antes no lo veías. ¿No? Cosas que de un momento a otro tú puedes ver a un hombre con una pistola asaltando a una persona. Tú puedes ver y nadie se interviene. Y después a veces descubren que el asaltante es un policía, ¿no? O es una banda, y los que lideran esa banda son los policías. Ahora hombres y mujeres andan casi desnudas por la calle. Ya no hay ese pudor, ya no hay esa vergüenza, ¿no? Mínima, que antes había. Ahora ya no. Es cuanto más rápido se muestre lo que quieren mostrar, normal. Y lamentablemente hay muchos cristianos, porque no están firmes en la gracia, no están expuestos a sufrir por la causa de Cristo, se dejan arrastrar fácilmente por las modas, por los principios que el mundo establece. Porque cuando tú decides vivir conforme a Dios, conforme a su palabra, conforme a los principios de la santidad, estar firme en la gracia de Dios, no perder por nada la comunión con Dios, tú vas a renunciar a muchas cosas que el mundo te ofrece. Por eso que una de las cosas que va a suceder es que ya van a venir los sufrimientos sobre tu vida. Porque no va a ser fácil. Hasta en el trabajo te pueden expulsar del trabajo o te pueden despedir porque tú no vas a estar de acuerdo con las normas que ellos establecen, ¿no? Que tú vas a ver un hombre y le tienes que llamar un nombre de mujer y le tienes que dirigirte como si ella fuera una mujer y tú dices, no, mis principios, a mí me dicen que ese es un hombre y yo lo llamo tal como se llama. Y lo trato con el nombre masculino y te van a decir, y si usted no cambia, usted sale despedido y usted muy probablemente también sea llevado a un juicio, porque usted está atacando a esa persona, ¿no? Entonces ahí hay sufrimiento, hay tribulaciones, ¿me entiende? Pero ¿para qué? Pablo dice para que haya perseverancia, para que haya, en la Reina Valera dice paciencia, ¿no es cierto? Pero en realidad para que tú y yo seamos perseverantes. En el 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia es perseveres tú en la fe. Vamos a ser probados.
Dios permite eso para que tú y yo seamos probados, pacientes. Y como resultado de la paciencia, para que tú, no es que tú aguantes, que tú soportes, no, yo no voy a hacer, yo no voy a hacer, yo no voy a hacer. Hay muchos que tienen este problema. Y me voy a poner en un porque yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer y yo no lo... ¿Quién está actuando ahí? El yo, pues el yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Pero cuando dice, Señor, no, yo necesito ser cambiado y transformado por ti. Si voy a ayunar, es para que tú arranques de mí este yugo de impiedad, esta atadura, esto que me atrae a pecar contra ti. Pero no es para que el Señor te dé fuerza, te dé valor y que tú... No. Oh Señor, yo quiero que tu gracia... yo quiero estar firme en tu gracia y reconocer que necesito de tu poder para vivir en santidad, para apartarme de todo aquello que me puede apartar de tus caminos. Entonces, estoy perseverando. En el Sermón del Monte, aquellos que vienen los domingos, Dios permita que algunos jóvenes creen que solamente hay culto los sábados nomás, ¿no? Culto es, los domingos también hay culto, ¿no? Entonces, hablábamos del Sermón del Monte y ahí están las características que tiene que tener un discípulo, un hombre, una mujer de Dios. No, pobre en espíritu, un hombre que llora, una mujer, hombre que llora, mansos, que tienen hambre y sed de justicia, que sean misericordiosos, apartados del mal, vivir en santidad, pacificadores, expuestos a sufrir por la causa de Cristo. Y ese es el carácter de un cristiano. Al perseverar, tú vas a tener un carácter probado, ¿no? Un carácter firme. Dice acá, un carácter probado. Ahí en la Reina Valera dice prueba, ¿no? Lamentablemente en la Reina Valera es muy pobre su traducción ahí. Ahí debería ser carácter probado o aprobado, ¿no? Y esperanza, ¿no? Como resultado de ello, tú siempre vas a tener esperanza. Esperanza de que en la segunda venida de Jesús, en que tú tendrás un cuerpo glorificado y estaremos con Dios por la eternidad. Ese es a futuro. Pero en el presente, la esperanza de que Dios está haciendo su obra en ti. De que Dios, aún pese a las tribulaciones, a los problemas que tú puedes estar pasando, nuestro Señor está obrando. Y Él va haciendo su obra. ¿Por qué? Porque si tú estás creyendo que eres justificado por la fe, tienes paz para con Dios, tienes el mayor aliado que puede ser, que es Dios, y Dios te da de su gracia, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y en esa gracia estás firme. Como consecuencia de esa gracia firme, vamos a gloriarnos en las tribulaciones, pero como consecuencia de las tribulaciones va a haber una vida perseverante, una vida que persevera, más el que persevera hasta el fin, él te será salvo, dice. Una vida que comienza su carácter a ser cambiado, a transformado, su carácter comienza a ser semejante al de a Cristo, porque en la bienaventuranza o cualquier carácter que nosotros tenemos que tener es el carácter semejante a Cristo. Dios nunca va a cambiar tu personalidad, ¿me entiendes? Dios nunca va a cambiar tu personalidad. Dios nunca va a cambiar tu personalidad. Lo que Dios va a cambiar es tu carácter. Tú tienes que dejar que Dios moldee tu carácter. Y siempre el carácter tiene que ser semejante a Cristo. El carácter del hombre o la mujer de Dios tiene que ser semejante a Cristo. Vas a tener las características. Poco a poco vas a ir teniendo la característica, ¿no? Como consecuencia de que tú estás firme en la gracia, Dios provee y has estudiado los medios de la gracia, todo lo que tú necesitas para ir formando a Cristo en tu corazón, en tu vida. De un momento a otro tú eres un hombre iracundo, ¿no? Como era Moisés, por ejemplo, ¿no? Moisés era un hombre iracundo. Un día se arrebató y mató a un egipcio como nada. En un ratito lo mató y él hizo bien rápido, cavó un hueco y lo enterró ahí. Para él nadie lo vio. Era iracundo, pero perdía los papeles así rapidito. Pero cuando Dios trabajó con él 40 años en el desierto, 40 años en el desierto, dice el número 12 que no había un hombre más manso que Moisés. Era manso. El pueblo se rebelaba, hermano, y usted nunca va a encontrar a Moisés peleando con el pueblo. Sino él iba a la presencia de Dios y dejaba que Dios actuara. Pero una sola falla, ¿no? Volvió a esa ira y Dios le dijo, ábrale a la piedra, y él le golpeó a la piedra y por esa causa Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Pero no perdió su salvación, ¿no?
fue hasta el día de hoy para los judíos es el más grande profeta que se ha levantado. No hay profeta más grande que Moisés para los judíos, ¿no? Entonces, Dios tu carácter va siendo probado, tienes el carácter de Cristo, ¿y eso qué genera? Esperanza. Esperanza de que si viene Cristo, nos vamos con Él, amén. Si viene Cristo, ¿estás seguro que tú te vas con Él? ¿Cuánto estás seguro si viene Cristo por segunda vez que nos vamos con Él? Hay pocos, ¿no? Pocos los que tienen esa esperanza, miren. Pocos tienen esa seguridad de que si viene Cristo se van con Él, amado hermano. Es verdad, ¿no? En ese tiempo de donde abunda el pecado, la seguridad en la salvación, muchos comienzan a disminuir. Comienzan a vivir algunos una doble vida. Y creen que Satanás o el mundo tiene más poder que Dios, amado hermano. No. Si hablamos de Abraham, Abraham era uno solo. Y de él ha salido multitud de personas. Yo le digo, tú vas a hacer, mira las estrellas, mira la arena del mar, así como las estrellas va a ser tu descendencia, así como la arena del mar va a ser tu descendencia. Y él le creyó a Dios. Y predicaba la hermana Rosario que Abraham creyó esperanza contra esperanza, porque él confiaba en las promesas de Dios, porque su gracia él vivía en la gracia de Dios y su gracia era firme, amado hermano. La gracia que tenía Abraham era firme, él creía en Dios, tenía fe y confianza total en Dios, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, ya hemos dicho, nos gloriamos en las tribulaciones. Y en quinto lugar, seremos salvados por medio de Cristo. El versículo dice, un ratito, voy a avanzar ahorita el 6 y el 7 y el 8, ¿ya? Porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. ¿Cómo éramos débiles? No podíamos acercarnos a Dios y éramos impíos, pecadores, bajo maldición. Porque difícilmente habrá alguien, el 7 dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez se atreva a morir por el bueno. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Pablo, perdón. Mire, si hay un hombre, alguien justo, está sufriendo una prueba, y alguien dice, bueno, y por causa de ser justo va a ser sentenciado o muerto. Pablo dice, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Es difícil que alguien vaya a decir, oye, ese hombre es justo, mire, ese hombre no ha hecho nada malo, pero igual lo van a matar. Y es difícil que haya alguien que diga, no, déjenlo a él y yo tomo su lugar. Pero Pablo sigue hablando y dice, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Una cosa es ser justo y otra cosa es ser bueno, ¿no? Una persona buena, una persona bondadosa, se supone que a muchas personas ha hecho el bien. Entonces es más fácil que alguien muera por alguien bueno que por un justo. Pablo está haciendo una comparación, ¿no? Para llevarnos a entender la dimensión del precio de la justificación por la fe, de la paz con Dios, de la reconciliación con Dios, ¿no? Es decir, él está diciendo, habrá casos, ¿no?, que ha habido hombres que han muerto por un justo. De repente ha habido personas que han muerto por alguien bueno. Pero, dice acá, pone el pero, ¿no? Pero Dios muestra su amor, dice, ¿no? Pero Dios muestra su amor en que aún nosotros, siendo pecadores, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Él se incluye, el primero, como yo también me incluyo. Que siendo aún pecadores, en la condición de pecado, éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es importante, ¿no? Hay mucha gente que tiene, cuando la fe se vuelve, o la palabra, o tú procesas mucho la palabra en la mente y no dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, en tu mente, y comience a hacerte entender, tú no aceptas esto.
¿Cómo va a decir? Si yo soy pecador, ¿cómo yo me voy a acercar a Dios? Si Dios aborrece a los pecadores, si Dios odia a los pecadores, Dios está airado contra los pecadores. Pero aquí Dios está dando el paso. Dice, no, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Que aún siendo pecadores, y aún siendo en la condición de pecado, Cristo murió por nosotros. Fue un hecho pasado, pero también es un hecho presente. Si aquí en esta noche hay alguno que todavía sigue luchando o no ha entregado su vida a Cristo o no reconoce que es pecador, lo único que Dios quiere, amado hermano, es que tú y yo reconozcamos que somos pecadores. Eso es lo único que Dios quiere. Nada más. Dios, ¿para qué trabaja el arrepentimiento? ¿Cuál es el proceso del arrepentimiento y a dónde nos lleva el arrepentimiento? A reconocer que somos pecadores. Ahí nos lleva el arrepentimiento. No, yo no me puedo arrepentir si no reconozco que soy pecador. Jamás, ¿me entiende? Yo tengo que experimentar en mi ser interior, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser, que soy pecador. Que soy impío, que soy débil, que estoy totalmente separado de Dios. Pero nuestro Dios viene y ese es el trabajo que hace Dios por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Por eso dice, ¿no? No dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero en el 5:5, ¿qué ha dicho? Pero la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Miren el 5:5 y el 5:8. ¿Cuál es primero? ¿El 5:5 o el 5:8? Primero es el 5:8. ¿Me entiendes? Acá Pablo está volviendo en el 5:8 hacia atrás, haciéndonos recordar de dónde Dios nos ha sacado. ¿No? ¿Qué éramos? ¿Qué cosa? Que no había forma de solucionar el problema del pecado. Que alguien muera por un justo, que alguien muera por un bueno. Eso no soluciona el problema del pecado, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, el día que Dios nos salva y nos convierte en sus hijos, una de las cosas que Dios hace es que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, ya Él ha limpiado con su sangre santa y preciosa el pago de la redención. Dios nos compra a precio de sangre, a precio de la vida de su Hijo Jesucristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y entra a morar el Espíritu de Dios en nosotros. Pero no solamente entra a morar el Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo ahí, viene también el amor de Dios. Derrama, pero así, abundantemente amor de Dios en nosotros. Por eso que, ¿cómo tú puedes saber si tú eres o no eres cristiano? ¿Tienes amor de Dios hacia tu prójimo? ¿Amas a Dios porque Dios nos amó primero? Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos ama. Que amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Quieres saber, estás seguro de que tú amas a Dios? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a tu enemigo? ¿Oras por él? Si te maldice, ¿lo bendices? ¿Lo haces? ¿Y cuál es el segundo beneficio de la justificación por la fe? Estamos firmes en la gracia. Y este amor es por pura gracia. ¿Quién lo derrama? Dios, por medio de su Espíritu. Y si Dios ha derramado, ¿ya no está con nosotros o debe estar con nosotros? Tiene que estar con nosotros, amado hermano. Tiene que estar. Por eso que el verdadero y auténtico cristiano sirve. Y se desgasta sirviendo. Nadie tiene que decirle que sirva. ¿Tú quieres saber si tienes llamado a servir al Señor? Porque la palabra ministro es servicio, es servidor.
¿Tú sirves? ¿Tú llegas aquí o te encuentras con una necesidad en cualquier lugar y estás dispuesto a servir? O acá vienes y te pones tu delantal como, ¿no? Tú vas a una casa y, bueno, no has conseguido trabajo y dices, y vas a la casa de unas personas y dices, señora o señor, usted va a entrar a trabajar, pero cada vez que usted entra a trabajar se pone este delantal, ¿no? Por si acaso. Porque a usted le tenemos que identificar como la persona que está sirviendo aquí. Usted no es parte de la familia y para que las personas que vengan de afuera sepan que usted es alguien que está trabajando, que es un siervo, que es un sirviente. Antes le ponían un delantal, ahora, bueno, ya no le ponen, ¿no? Y esa era la característica. Hay algunos que se ponen el delantal solamente en algunos momentos, nada más. Pero el cristiano auténtico se pone normalmente, ¿no? Entonces ahí Pablo nos está hablando del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, ¿cuál es la mayor expresión de amor que hay en toda la existencia? Ese es el amor de Dios, para que tú y yo tengamos amor. Entonces, aún en las pruebas, en el sufrimiento, ¿no? Porque nos gozamos en los sufrimientos, en las tribulaciones, va a ser por amar. ¿Por qué creen que un misionero va a un lugar que no lo quieren, pero él decide ir a ese lugar? ¿Por qué él decide dejar su vida? Y muchas veces han dejado su vida ahí misioneros, personas que van a un lugar y dicen, no, ahorita no vayas tú a la China, no vayas a los países musulmanes. Si tú vas a ir a los países musulmanes o a la China, como cristiano te van a matar. Entonces, no, a mí Dios me ha dicho que yo vaya. Y Él me ha dado las pautas cómo voy a hacer la obra misionera en los países musulmanes, cómo voy a hacer la obra misionera en la China. ¿Y estás seguro? Sí, estoy seguro. Dios me está llamando y por todos lados Él dice que sí va a ir. Y nadie le puede sacar eso de su mente y de su corazón. Y por todos lados se confirma que Él tiene ese llamado a ser misionero en ese lugar. Y va y hace su labor. Hasta que un día le pasa lo que tenía que pasar, ¿no? Lo agarran, lo capturan y lo matan. Lo matan, ¿no? ¿Cuántos, hermanos, ustedes pueden leer la historia de hombres y mujeres que su vida la dejaron por eso? ¿Por qué? Por esto. Pero Dios muestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque ellos entendieron y debemos entender que el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por medio del Espíritu Santo que ha sido dado y por causa del amor de Dios han sido salvados. Entonces, en las tribulaciones hay la esperanza y hay la seguridad de que Dios está con nosotros, ¿no? En el versículo 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿no? Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, ¿no? ¿De qué está hablando aquí? De que Cristo murió en la cruz del Calvario y la causa de por qué somos justificados por la fe es por el derramamiento de la sangre de Jesús. Porque para que Dios nos declarara justo, alguien tenía que morir por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, la justicia de Dios es implacable, Dios no acepta otra cosa que la muerte del pecador. ¿Me entiendes? Dios, cuando uno peca y está en pecado y vive en pecado, Dios no acepta otra cosa distinta a la muerte de esa persona. Pero, ¿qué hizo Dios? Dios mismo proveyó de qué manera podía solucionar el problema del pecado del hombre y agarra a él y envía a su Hijo para que su Hijo muera por nosotros. ¿Y cómo sabemos que Cristo murió? Cuando Cristo estaba en la cruz, ya llegó la hora, ya iba a anochecer, entonces la costumbre era de que en la cruz no se quedara nadie que esté vivo. Entonces ellos iban a una hora determinada y le rompían las piernas a las personas para que ya no se sostuviera, porque la cruz tenía así como un descanso, ¿no? En la cruz tenía así como un descanso que descansaba el pie y allí eso le facilitaba que él podía respirar y todavía poder vivir más. ¿Me entiendes? Cuando ellos iban, le cortaban la pierna para que ya no descansara en eso y se muriera más rápido, y se muriera rápido. Y cuando van a ver a Jesús, lo primero que hace el soldado es, le atraviesa, ¿qué cosa? Una espada, ¿no? al corazón, por el mismo corazón, porque eran especialistas, ellos sabían exactamente dónde estaba el corazón y lo atravesaron.
y salió sangre y agua, ¿no es cierto? Y cuando salió agua dijeron, no, ya está muerto ya. Él ya está muerto. Ningún hueso de Jesús fue quebrantado, porque eso dice la promesa en el Salmo 22, ¿no? Que ningún hueso de Jesús. Es decir, Jesús derramó hasta su última gota de sangre para que tú y yo seamos justificados por la fe. Para que tú y yo podamos tener esa libertad de ver el amor de Dios. Entonces, dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿De qué ira de Dios habla? Ese es un problema, ¿no? Los judíos, para los judíos, ellos no creían en lo que Pablo le predicaba, no creían en el evangelio, no creían para nada, absolutamente, amado hermano. Para ellos, tenía que haber un día del juicio y que todos los hombres tenían que pasar. Y que ese día nadie se podía librar del juicio de Dios. Pero aquí Pablo le está diciendo, ya no. Si Cristo, Dios entregó a su Hijo Jesucristo y con su sangre ha pagado, nos ha redimido, nos ha pagado a precio de sangre, ya no hay juicio sobre nosotros. Ya la ira de Dios ya no viene sobre nosotros. ¿Entiendes? La ira de Dios, Dios se contradeciría a sí mismo si en el día del juicio final tú tendrías que desfilar y decirle no. A ver qué pecados ha cometido. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué yo creí en Jesús? ¿Para qué yo creí que era justificado por la fe? Si yo he vivido conforme a esto, he creído y me he mantenido firme en la gracia de Dios. Ya he estado en paz con Dios. Estoy en paz con Dios, vivo firme en la gracia de Dios, me glorío en la esperanza, no de que Jesús vendrá por segunda vez, tengo esa seguridad de que Él va a venir y me glorío en el Señor, que Él me ha dado esa seguridad y esa confianza. Y que también el Señor a través de mí, Él ha formado, ¿qué cosa? Un hombre perseverante, una mujer perseverante, un hombre con un carácter probado, y que la esperanza aún se han hecho más fuerte todavía. Entonces, la obra de Dios sería, por gusto estaríamos aquí sentados, ¿me entiende? O adorando a Dios. No, tenemos que tener la seguridad de que la justificación por la fe nos libra de la ira venidera. Por eso que es importante estar firme en la fe. Firmes en la fe. Tener la seguridad de que tenemos paz con Dios, que hemos sido reconciliados con Dios y que somos sus hijos. Ahora somos sus hijos, ¿me entiende? ¿Cuántos están seguros de eso, amado hermano? Esto es importante, amado hermano, porque Pablo está hablando y diciendo, ya ahora somos justificados por la fe y estos son los beneficios que tú tienes. Paz con Dios, firmes en la fe, en las tribulaciones tenemos esperanza, también nos gloriamos en el sufrimiento. Es decir, para muchos es loco eso, ¿no? ¿Cómo tú te vas a gloriar en el sufrimiento, en el dolor? Una vez fue a Charles Spurgeon, si no me equivoco, le tocó, creo, pasar también la peste a él, o una epidemia, no me acuerdo cuál fue la epidemia. Y un amigo que era médico le dijo, oye, Charles, le dijo, mira, ¿por qué los cristianos, todos los que yo atiendo, cuando van a morir, ellos mueren felices? ¿Por qué? Él era su amigo de Charles, pero no era cristiano. Y le preguntó, y Charles Spurgeon lo tuvo que decir, que porque ellos tenían la esperanza firme, tenían esperanza de que se iban a estar, que iban a morir y automáticamente iban a estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir eternamente aquí en esta tierra, hermano? Ninguno, ¿no es cierto? ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios y estar por siempre, por la eternidad con Dios? Todos deberíamos estar anhelante de la segunda venida de Cristo. Entonces, nos gloriamos en esa esperanza, nos gloriamos en las tribulaciones y seremos salvados por Cristo de la ira, del día del juicio final, amado hermano. Esto es muy importante, ¿ya? Porque, dice en el versículo 10, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando éramos enemigos. ¿Qué dice en el 5:8? Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también éramos enemigos de Dios. ¿Quién no ha sido enemigo de Dios? Yo era enemigo de Dios, yo no creía en Dios.
Yo decía que todo era mentira, que era un engaño, que a ti te lavaban el cerebro, que eso, cómo era posible que la gente se dejara manipular y la gente podía creer en esa mentira. Yo creía eso, hermano. Yo era enemigo de Dios, declarado y abiertamente. Abiertamente, ¿me entiendes? Todos aquellos que no hacemos la voluntad de Dios somos enemigos de Dios. Y somos amigos de Satanás. Estamos al servicio, somos esclavos de Satanás. Y aquí está diciendo Pablo, para darnos la importancia de que seremos salvos por Cristo, está diciendo esto, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, una cosa es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, ahí está pagando, pero Jesús muere, ¿no es cierto? Pero Jesús muere y después Él resucita. Amén. Por eso que Pablo, ya cuando vemos, ya dentro de poco, se va a enseñar que cuando nosotros somos bautizados juntamente con Jesús para su muerte, con su muerte en la cruz. Pero también cuando salimos y emergimos, estamos, ¿qué cosa haciendo? Simbólicamente resucitados. Es decir, la vida de Jesús es la vida que Dios, estamos hablando de la vida del hombre, de Cristo glorificado, de su naturaleza humana. Es decir, cuando Dios lo levantó a Jesús de los muertos, le dio vida. ¿Me entiende? Porque es importante volver a entender, de repente alguno no entiende, Jesús nunca dejó de ser Dios. Pero cuando Él vino a la tierra, Él nunca dejó de ser Dios, pero nunca actuó como Dios. Él siempre actuó como el Hijo del Hombre, en su naturaleza humana. Quien muere en la cruz del Calvario es el Hijo del Hombre en su naturaleza humana. Quien resucita es Cristo, ¿me entiende? Él su naturaleza humana y Él es levantado de los muertos por la orden del Padre. Dios lo levanta y el Espíritu Santo viene y lo levanta. Pues acá te digo, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, volvimos a tener amistad con Dios, volvimos a tener comunión con Dios. Dios encima nos declara a sus hijos. Mira, tú vas a un juez, tú has cometido un delito, una falta. Tú no sabes quién es el juez. Y tú vas delante del juez. Si al final el juez te declara libre de la sentencia que te iba a dar porque tú le demuestras que eres inocente, él dice, señor, lee todos los considerandos, por lo tanto, usted es declarado libre. Y tú te vas. En cambio, Dios, en la cruz, ¿no? En la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y su resurrección, mire, tú vas delante de Dios y tienes que decirle, Señor, yo soy pecador. Yo he cometido todos estos delitos, los que te acuerdas y los que no te acuerdas. Hay un sinnúmero de actas. Pablo dice que cuando Cristo murió por nosotros se clavaron todas las actas de pecado que estaban contra nosotros. Entonces tú vas delante de Dios y todas esas resoluciones que te sentenciaban a muerte, el Señor la agarra y te arrepientes de tus pecados y Él lo clava en la cruz. Y Él los cancela. Dios Padre, ¿me entiendes? Los cancela. Y Él agarra y dice, tú has aceptado el plan de salvación de mi Hijo, tú te has arrepentido de tus pecados y tú has creído por fe que Cristo, los beneficios de la salvación de Cristo son tuyos, por lo tanto tú eres justo, ya tienes paz conmigo, pero ahora yo te hago mi hijo. ¿Tú has visto que un juez haya hecho a alguno de los sentenciados y le haya quedado libre y dijo, oye, a ver señor, usted venga, a ver, ya venga porque quiero hacer que usted sea mi hijo? A ninguno, ¿no es cierto? Pero mire, Dios, que es nuestro juez, agarra y nos llama y nos hace sus hijos. Mire el poder. Es decir, por eso que una de las cosas que nos da certeza de que somos salvados por medio de Cristo, de la ira, de todo eso, es el amor de Dios.
Dice, mas Dios muestra su amor, pero Dios muestra su amor para con nosotros. Que aún siendo, ¿qué cosa? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero cuando tú aceptas eso, después Dios te derrama amor. 5:5. ¿No? Y la esperanza no avergüenza, y la esperanza no defrauda. Y la esperanza, sino que Dios nos derrama de su amor, amado hermano. Entonces, una de las características que tú vas a encontrar es que Dios te ama. Y te ama intensamente. Por eso que tú tienes seguro de cómo ser con alguien que te ama tanto y dio tanto por ti, te va a declarar que vas a estar bajo la ira de Dios. No. Lo que te da es certeza de que tú eres salvado por medio de Cristo. ¡Aleluya! Eso te da seguridad, pero tienes que creer en estas cosas. Que Cristo murió, nos justificó por la fe para tener paz con Dios, para estar firmes en la gracia, para regocijarnos y gozarnos en la esperanza, para estar preparados para los sufrimientos que Dios va a mostrar su gloria. Y en quinto lugar, que somos salvados por medio de Cristo. Y en último lugar, en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios, no en nosotros, no en la iglesia, sino en Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú y yo entendemos que Cristo no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es nuestro Señor. ¿Entiendes? No solamente hay gente, amado hermano, y muchos cristianos que lo usan a Jesús como salvavidas, nada más. Cuando tienen problemas, nomás lo buscan. Y vienen y hacen promesas, un sinnúmero de cosas. Vienen, lloran, oramos y se van después. Y después tienen otra vez problemas, otra vez vienen a la misma posición. No. Cuando tú y yo entendemos que hemos sido justificados por la fe y tenemos muchos beneficios de la justificación por la fe, amado hermano, nosotros nos tenemos que gloriar en Dios. Nos tenemos que gloriar en Dios. Pues aquí Pablo dice, sino que también nos gloriamos. Y no solo esto, dice, y no solo esto, por si acaso, y no solo esto, sino que nosotros que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación, la paz. La palabra reconciliación también es paz. Cuando tú estás enemistado con alguien, no te habla, y hay un sinnúmero de cosas, cuando vuelve la reconciliación, todo vuelve a la normalidad, ¿sí o no? Pero aquí está, por quien ahora hemos recibido la paz con Dios, la reconciliación con Dios. Por eso decía la semana pasada, porque a veces hay personas que tienen terror, pánico, ¿no? Hacer algo para Dios. Una cosa es tener temor de Dios, reverencia, respeto, ¿no? Eusebia, honrar a Dios, una vida de piedad que honra y tiene temor a Dios, pero una persona que le tiene terror o pánico a las cosas de Dios, aún estando en la iglesia del Señor, es que muy probablemente, amado hermano, no esté bien con Dios, no tiene paz con Dios, ¿no? Cuando un bebé o un niñito tiene problemas, ¿a quién corre? ¿A quién corre? Puede haber mucha gente y está su papá y su mamá, ¿a dónde va a correr él? Donde sus padres, ¿no es cierto? Tú cuando tienes problemas, ¿realmente corres a Dios? ¿Buscas a Dios y vas con toda confianza de que Él escucha tu oración? ¿De que Él escucha tu clamor? Si no pasa eso, amado hermano, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Tanta inversión de Dios, tanto amor de Dios, tanta misericordia de Dios, tanta bondad de Dios,
no se puede quedar en nada. Hemos sido justificados por la fe, amado hermano, y hay beneficios grandes de la bonificación. Primero, paz con Dios, firmes en la gracia, gozosos en la esperanza. Y en las tribulaciones tenemos la seguridad de que va a generar aún más esperanza. Y en quinto lugar, que estamos seguros que hemos sido salvados por medio de Cristo. Y por último, tenemos que gloriarnos en Dios, porque el autor de la salvación y de todos estos beneficios es Dios. Amén. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas entender estas verdades, Señor. Oh Padre, solamente tu Espíritu y tu palabra nos puede hacer entender estas palabras, Señor, que es tuya. Ayúdanos, Señor, a vivir bajo la dimensión que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios doctrinales que son tan importantes para todo creyente. No solamente somos salvados por gracias por medio de la fe, sino que hay muchos beneficios de la justificación por la fe. La paz con Dios, la firmeza en la gracia que tú nos has colocado ahí, Señor. Gozosos en la esperanza, Señor. En las tribulaciones que va a afirmarnos en la esperanza, oh Padre de la gloria, y que somos salvados por medio de ti, Jesucristo, Señor nuestro. Pero también tenemos que gloriarnos en todo lo que Dios ha hecho. Y aún seguirá siendo, porque aún llegará ese día cuando tendremos un cuerpo glorificado. Tendremos una semejanza a ti, Cristo de la gloria, y te veremos tal como tú eres. Por eso puede decir el apóstol con toda seguridad: y la esperanza no avergüenza, la esperanza no nos defrauda, la esperanza, por el contrario, nos hace fuertes, Señor, porque tú has derramado amor, tu amor, Padre de la gloria, el amor de tu Hijo Jesucristo y el amor de tu Espíritu Santo por medio de tu Espíritu en nuestros corazones. Gracias, Señor, y la esperanza no es vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Señor, pero cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, aún nos amaste estando, que aún estando en condición de pecador, muriste por nosotros y viniste a nuestro encuentro siendo un pecador, no siendo preparado para nada, Señor, y ahí nos salvaste y nos has salvado por tu sangre. Nos has comprado a precio de sangre, y por tu vida resucitada nos da la seguridad que algún día, Señor, tendremos también nosotros un cuerpo glorificado, porque cuando tú resucitaste, Señor, venciste a la muerte, Señor, y la esperanza, Señor, que tenemos es que un día, Señor, también nosotros tendremos un cuerpo semejante al tuyo, glorificado para la gloria del Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.